Hola, en este video vamos a hablar sobre diagramas de componentes. Vamos a hablar sobre cómo los diagramas de componentes nos permiten representar la arquitectura del sistema. Es uno de los diagramas, al igual que los diagramas de paquetes, que se utiliza para representar la arquitectura del sistema. Los diagramas de componente van a también representar piezas o partes, módulos de mi sistema. Un diagrama de componentes, pues por supuesto, tiene un nivel más alto de abstracción que un diagrama de clases. O sea, dentro de esos componentes también van a haber clases, pero pues van a representar los elementos más desde el punto de vista físico, no físico tangible, sino físico del proyecto. O sea, imagínense ya la estructura que les queda en su vida de desarrollo del proyecto, esos componentes, esas partes con las que yo me estoy conectando y que estoy desarrollando, esos van a ser componentes de mi sistema. En la práctica son similares a los diagramas de paquete. Los diagramas de paquete son más lógicos, no tienen por qué llegar así, o definirse así la estructura del proyecto. Es posible que yo utilice primero los diagramas de paquetes para representar la arquitectura y después lo lleve ya a un diagrama de componentes para aterrizarlo más en la parte física de cómo me va a quedar esos componentes de mi sistema. Vamos a utilizar los diagramas de componentes también cuando querramos hacer énfasis en la conexión que hay entre los diferentes componentes, cómo se comunican. Si mi sistema no tiene muchos módulos, solo tiene un componente, quizás es mejor utilizar un diagrama de paquetes que me represente una vista lógica de las partes que tiene ese único componente. Sin embargo, si mi sistema es muy modular, ¿sí? O está orientado a plugins o tiene diferentes capas de servicios, por ejemplo, es mucho mejor entonces utilizar, o es diferente, depende del momento del desarrollo, utilizar un diagrama de componentes para representar cómo esas partes se están conectando entre sí, qué interfaces están interviniendo, quién consume de quién y qué componentes proveen interfaces, qué componentes son más dependientes que otros y qué componentes son más independientes que otros. Toda esta información la vamos a poder estar viendo en un diagrama de componentes. Un componente va a estar representado por un rectángulo que tiene por el estereotipo que ustedes pueden ver ahí, y además, pues si el estereotipo de pronto no aparece, aunque casi siempre aparece en todas las herramientas de UML, podemos poner la palabra component para identificarlo. De pronto tiene una interfaz que provee, o sea que le ofrece esa interfaz, y también es posible, no es obligatorio siempre que tenga o necesite, puede variar, requiera una interfaz para trabajar, o sea, ese componente necesita de otro componente para hacer su trabajo. En esta otra imagen podemos observar cómo dos componentes se unen para trabajar juntos. En este caso, el componente Online Payment está utilizando la interfaz ofrecida por el componente Member Management. Esto significa que en un futuro puede aparecer otro componente que tenga otro nombre y intercambiemos el componente Member Management. Si la interfaz se mantiene, el componente Online Payment no se afecta. Sencillamente, si mantenemos la interfaz, podemos quizás, por ejemplo, crear una versión mejorada de este componente, más eficiente, y pues la cambiamos el componente, lo reemplazamos y el componente Online Payment no se ve afectado. Un puerto, en este caso, indica que el componente en sí, por ejemplo, Member Management, no implementa la interfaz que requiere el componente Online Payment, sino que pues tuvo que delegar esa implementación en una clase adicional que pues se va a representar con ese puerto, una clase interna que tiene el componente Member Management. Observemos este ejemplo de diagrama de componentes. Un beneficio principal de los diagramas es simplificar la vista de alto nivel del sistema. En este ejemplo mostramos una vista pues más abstracta, más amplia, de más alto nivel, de lo que implica una tienda en línea, por ejemplo.
Al usar un diagrama de componentes, vemos el sistema como un grupo de componentes o subsistemas prácticamente independientes. No entramos en un nivel de detalle de gran profundidad. Estos componentes van a interactuar entre sí de una manera específica, pues ya definida. Cada componente es responsable de la acción para la que fue concebido y de las interfaces que propone y que consume. Si se mantienen estos requisitos y estos principios, si ocurren cambios en un componente, no se van a propagar o a filtrar hacia otros componentes, o sea, no van a afectar hacia otros componentes. Es también parte de concebir y diseñar el sistema de manera tal que sea fácilmente adaptable a los cambios.